Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los señores directivos de Fedecámaras por haber tenido la amabilidad de invitarme a conversar con ustedes hoy día. En segundo lugar, yo estoy acá porque me han pedido que cuente cómo el Perú primero llegó a una situación tan desesperada en lo económico, social, político, como fue experimentar en un mismo momento una hiperinflación con una hiperrecesión. Nosotros llegamos a tener más de 7.000% de inflación al año, y se lo vuelvo a repetir, 7.000% de inflación al año, con una economía decreciendo fuertemente. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Con qué medidas lo hicimos? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de eso? Es lo que quiero comentar con ustedes hoy día. Me voy a constreñir solo al caso peruano. No voy a tocar en absoluto el caso venezolano, pero a buen entendedor, pocas palabras. Me permiten, voy a usar dos tecnologías, el PowerPoint, pero también uso yo mucho la pizarra, así que me van a permitir usar también mi pizarra, ¿ya? Si me ayudan a poner la pizarra así mejor para que esté un poco... ¿O ven ahí bien? Ah, ya. No, lo que escribo ahí se va a ver ahí, dice, entonces está bien. Gracias. Miren, para entender lo que pasó en el Perú, tenemos que analizar tres gobiernos. El primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, el gobierno del presidente Alan García Pérez, que con él es donde entramos en gravísimos problemas, y el gobierno del presidente Alberto Fujimori, que es quien enfrenta esos problemas. Para poder entender correctamente la situación, tenemos que analizar los tres gobiernos. Miren ustedes, el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry fue del año 80 al año 85. Ese fue el periodo de su gobierno. Y en este periodo, 80-85, el gobierno del presidente Belaúnde enfrentó dos graves temas. Un shock interno climatológico, se le llama el fenómeno El Niño, que no se imaginan ustedes en el caso peruano cómo nos golpea. Nos destruye la agricultura, nos destruye la pesca, nos destruye las vías de comunicación, es decir, nos afecta tremendamente. Y en el año 82 le cayó al Perú un fenómeno de El Niño pocas veces experimentado antes. Durísimo. Solo la economía por el fenómeno del Niño se vino abajo. ¿Saben en cuánto creció el año en que el fenómeno del Niño nos golpeó? Menos 12%, fundamentalmente por el fenómeno del Niño. Entonces, fue un tremendo choque que sufrió el gobierno, sufrió el país, y el gobierno lo tuvo que enfrentar. Y tratando de salir de eso, nos cayó desde el extranjero la crisis mexicana, cuando México no pudo pagar su deuda externa. Entonces esos dos shocks, uno interno climatológico adverso, negativo, y uno externo proveniente de México, de los mercados financieros, hicieron que el gobierno del presidente Fernando Belaúnde fuera un gobierno movido en aguas muy movidas, navegando en aguas muy movidas. Y obviamente tomó sus decisiones económicas. En gran parte ya del periodo final, para acabar con su gobierno, comenzó a poner las cosas en orden.
comenzó a reajustar precios, comenzó a subir salarios, a reducir déficit fiscal, en fin, comenzó a tratar de poner las cosas en orden. Pero no le alcanzó el tiempo. Y ahí es donde le tiene que entregar el poder al gobierno del presidente Alan García. Y el gobierno del presidente Alan García recibe la economía más o menos estabilizada, más o menos digo porque no estaba estabilizada, pero estaba en ese proceso, solo que le quedó corto el tiempo al gobierno del presidente Belaúnde, le quedó corto, pero lo recibió más o menos, pero con dos graves problemas. Lo recibió con una inflación subiendo fuerte y con una economía cayendo. Quiero mostrarles algunas cifras, por favor. Ahí está, miren. Por favor, cambiamos la pantalla. Ahí está. ¿Cómo recibió la economía del gobierno aprista? ¿Qué diagnósticos hicieron ellos cuando vieron una inflación así y una economía así? ¿Qué diagnóstico hicieron? Dijeron, bueno, como la economía está así, hay capacidad instalada ociosa, especialmente en la industria y la construcción. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo soy un pequeño empresario que tengo 5 máquinas para hacer pantalones, estoy usando 2 nomás. Pero las otras 3 están ahí, están listas para ser usadas, solo que no hay demanda. Por eso no las uso. Ese diagnóstico hicieron. Capacidad instalada ociosa en el sector industrial y construcción. Segundo, como consecuencia de eso había mano de obra desempleada. Había desempleo, pues. Había gente que sabía hacer cosas, pero no tenía trabajo porque no había producción y las empresas no demandaban trabajadores tanto. Tercero, algo muy positivo, tenían una liquidez, o sea, dólares. El gobierno del presidente Belaúnde le dejó con dólares, billetes, dólares, por casi 1.800 millones de dólares. Tenía grado importante de rigidez laboral, es decir, los salarios eran reticentes a bajar. Y finalmente hicieron un diagnóstico. Una inflación, los precios, según ellos, podían subir por 2 razones. O suben por exceso de maquinita, porque cuando yo a la gente le doy billetes, tienen más capacidad de compra. Pero si la producción no aumenta, entonces esa capacidad de compra se hace así y la producción se hace así. Entonces con esa capacidad de compra presiono los precios, pues. Y la otra posibilidad es que me suban los costos y los costos hacen que los empresarios trasladen al consumidor los precios. Entonces, o los precios suben por exceso de demanda provocado por maquinita, o los precios suben porque me sube el precio del petróleo, me sube el precio de la luz, me suben los salarios, los costos. ¿Ellos qué dijeron? Como hay capacidad instalada ociosa, acá no puedo hablar de demanda, de exceso de demanda. ¿Por qué? Porque no se está vendiendo, pues ¿cómo puedo hablar de exceso de demanda si las empresas no venden? Entonces los precios que yo veo que suben, porque subían, entonces ellos dijeron, ajá, es una inflación provocada por costos. Entonces su diagnóstico fue, hay déficit de demanda y los costos suben mucho en la cabeza de ese equipo económico. Muy bien. Acá tenemos algunas cifras. Recibió un déficit fiscal relativamente alto, una presión tributaria que para ese momento 12.7 era normal. El precio de la gasolina no estaba distorsionado. La tasa de inflación anualizada, miren ustedes, era casi 250% de inflación al año. La tasa de interés nominal, bueno, la pasiva, en fin. Acá tienen ustedes el cuadro, miren. Acá entró el presidente Belaúnde y acá se fue. Clarísimo se ve que la inflación crecía, pues. Clarísimo. Solo que ellos decían
Crecen los precios, aumentan, porque los costos primero aumentan y después los precios aumentan. Y luego, miren la producción. Clarísimo, y estos son datos reales. Entonces él recibió con una inflación creciendo y una producción a la baja. En cuanto a sueldos, esto era un índice de 100 en el año cuando recibe el gobierno el señor García. Los sueldos del sector privado estaban por debajo del 100, o sea, se habían achicado, y los sueldos del sector público se habían achicado más todavía, creando problemas sociales, malestar en la gente. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Ajá, si hay déficit de gasto, de demanda, y hay costos que me están subiendo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a congelar los costos. Miren, escuchen, voy a congelar los costos para parar la inflación y voy a comenzar a meterle plata a la economía para hacerla crecer. Esa fue su estrategia. ¿Y qué hicieron? En términos de costos, hicieron lo siguiente: decretaron al inicio nomás del gobierno un aumento general de sueldos y salarios y lo congelaron ahí hasta nuevo aviso. Con el valor del dólar también, lo subieron y no solo lo congelaron, sino que comenzaron a crear un valor del dólar para el exportador y un valor del dólar para el importador. Con el valor del dólar para el importador era para importar lo que ellos consideraban alimentos, cosas esenciales, y lo ponían bajito. Y al valor del dólar del exportador, como querían promover las exportaciones, la entrada de divisa, lo ponían altito. Luego, con la tasa de interés hicieron algo muy curioso. Agarraron la tasa de interés que estaba en 240% al año y la bajaron a la fuerza a 45% al año. En su mente, ¿qué cosa estaba? Que si bajo la tasa de interés, bajo costos financieros. Y si bajo costos financieros, bajo costos de producción y por lo tanto combato la inflación. Y encima, los precios públicos, la gasolina sobre todo, la luz, el agua, también lo decretaron al inicio un aumento y lo congelaron hasta nuevo aviso. Entonces, en su mente, ¿qué cosa estaba? Congelando costos, paraba la inflación. ¿Y cómo hacía para reactivar economía? Acá está. Comenzaron a subir los salarios que les decía acá, pero como ellos sabían muy bien que iban a necesitar dólares para importar sobre todo medicinas, alimentos, insumos, maquinaria, y a pesar que habían recibido importante cantidad de dólares, ellos dijeron, ajá, estos dólares se me pueden acabar pronto, entonces tengo que agenciarme de más dólares. Y el presidente García sacó una tesis, dijo, voy a servir la deuda externa solo hasta el 10% de lo que exporto. Cualquiera sea mi monto de exportación, el 10% de lo que yo exporto es para pagar deuda. Oiga, y si falta, mala suerte, pues. ¿Qué estaba queriendo hacer? Agarrarse el resto de dólares. Después agarró también, los peruanos tenían dólares, pero no billetes, sino unos certificados bancarios que decía, páguese al portador 100 dólares, en dólares. Él dijo, a partir de esta fecha, ya no se va a decir páguese al portador 100 dólares, sino que yo lo voy a comprar y te voy a dar soles. Entonces se agarraron los dólares del sector privado también. Y finalmente, lo más grave, que el déficit de todo el Estado, del sector público, el gobierno y sus empresas públicas, comenzó así. Porque el gobierno tiene un sueldo, como cualquiera de nosotros. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el sueldo del gobierno? Los impuestos que recauda. Y si su gasto sube por encima del sueldo, esto tengo que financiarlo de alguna forma. Lo normal es financiando, pidiendo prestado al extranjero, pidiendo prestado al sector privado nacional. Pero lo anormal y lo más fácil y lo más simple es pedirle prestado al Banco Central. Entonces el Banco Central hace esto. Comienza a emitir y me da toda la plata que necesito para expandir mi gasto. Entonces yo puedo gastar sin referencia a mis ingresos, porque toda la diferencia me la da el Banco Central. Y esa es la estrategia que hicieron eso. Miren ustedes, entre junio del 85 y febrero del 88, o sea, en menos de 3 años,
La maquinita del Banco Central creció 1.551% en menos de 3 años la maquinita. Y el crédito interno, sobre todo al sector público, porque al sector privado le iba así y al sector público le iba así, el crédito creció más de 2.000% en menos de 3 años. Imagínense la barbaridad de plata que comenzaron a meter a la economía pensando que había que reactivar la demanda, pues. Entonces eso hicieron. Y veamos los resultados. Acá están las medidas puntuales, que no lo voy a... Acá se lo estoy dejando a Fede Cámara, las medidas puntuales, pero en este momento no es importante. ¿Qué pasó? Acá empezaron a tomar las medidas el presidente Alan García. Y de verdad, miren, la inflación bajó y bajó hasta el tercer trimestre del 86. O sea, comenzó a dar señales de que ellos tenían razón. Congelaron costos y la inflación bajó. Entre el tercer trimestre del 85 y tercer trimestre del 86, o sea, en un año, la inflación bajó. Entonces el gobierno del señor García dijo, ya ves, tenía razón. Y veamos en producción. Acá ellos empiezan a tomar las medidas y miren lo que pasa con el crecimiento del PBI de la economía. Crece. Entonces ellos dijeron, estamos correctos. La estrategia que hemos aplicado, congelar costos y maquinita, está dando resultados porque la inflación está así y la economía está así. Pero ¿cuánto tiempo era eso? 1 año y medio a lo máximo. Lo que él no se dio cuenta o no quisieron darse cuenta es que en ese año y medio, que aparentemente le estaba dando la razón, se estaban generando en forma silenciosa, es como el cáncer, silencioso. Se estaba generando unas tremendas distorsiones en la economía. Tremendas distorsiones que uno al inicio no se da cuenta, pero ahí están, creciendo, calladitas esas distorsiones. ¿Y qué pasó? Que cuando ya toparon esa capacidad instalada ociosa, para seguir con el ejemplo, si yo tenía 5 máquinas y estaba usando 2, y ahora el gobierno le mete plata a la economía y efectivamente mi demanda aumenta por pantalones y uso las 3, una vez que tenía las 5 usadas, ya llegué a capacidad instalada, pues ya la acabé. Ya estoy a plena capacidad. Y si me siguen comprando, ¿cómo reacciona un empresario si ya copa toda su producción y la demanda sigue? ¿Cómo reacciona? Subiendo precios. En el corto plazo te va a subir precio y en el mediano plazo va a pensar en ampliar capacidad. Pero en el corto plazo, ¿cómo reacciono? Subiendo precios. Entonces, esta estrategia durante año y medio que le dio resultados aparentemente, cuando la capacidad instalada se copa y los dólares que estaban usando para importar comenzaron también a bajar, a ser usados y a reducirse la disponibilidad de dólares, porque no se imaginan ustedes a esta estrategia de expandir gasto. Si tengo muchos dólares, me puede aguantar 1 año, 2, 3, de lo que tienen los dólares, ¿ah? Pero cuando estos dólares se me hacen así, ahí esa estrategia aborta. Acá los dólares tenía, pero no eran tanto, pues. En año y medio se le comenzó a acabar los dólares al gobierno. Entonces miren lo que pasó. La presión tributaria se comenzó a derrumbar, miren. Llegó a estar en, ¿saben lo que es tener presión tributaria 4%? Casi nadie pagaba impuestos, pues. Como casi nadie pagaba impuestos, y ellos gastaban, miren el tremendo déficit fiscal, mira los tremendos déficits fiscales que llegaron a significar el 9% del PBI peruano. Esa es una barbaridad. ¿Por qué? Porque el sueldo del gobierno hacía esto y el gasto del gobierno hacía esto. ¿Y cómo llenaban toda esa diferencia? Con maquinita del Banco Central.
Y ahí está la maquinita del Banco Central. Miren ustedes, en el año 85, 500%, solo en ese año, 500% crecía. O sea, acá que parece que bajaba, estabas en el orden del 90, 100% de crecimiento. Es una barbaridad el crecimiento de la maquinita, que era justamente para llenarle la brecha al gobierno. Y mira los dólares, se le comenzaron a consumir los dólares, ¿ves? Miren, los dólares se le comenzaron a consumir hasta más o menos el 88 en que ya se volvieron negativas, se le acabaron los dólares. Entonces, capacidad instalada ya no tenían, dólares ya no tenían, la emisión seguía. La balanza comercial, la balanza en cuenta corriente, la balanza de pago. Y además introdujeron unas distorsiones terribles. ¿Sabes por qué? Porque como controlaban el precio de la tasa de interés para que no suban los costos, miren lo que provocaban. Las tasas de interés, en términos reales, descontada la inflación, eran menos 40, menos 45, menos 60%. O sea, prestarse en esa época en el Perú era el gran negocio. Pero el gran negocio, mucha gente se hizo multimillonaria pidiendo prestado plata con esas tasas de interés reales negativas. Una tasa de interés real negativa, cuando yo voy a un banco a pedir prestado plata, ¿sabe lo que significa la tasa negativa? Que mi deuda se hace esto, hasta se puede extinguir. Hacía que mucha gente se vuelva multimillonaria. Y si tenía poder político, se prestaba, porque sabía que a la hora que pagaba, esas distorsiones son bárbaras, no deben hacerse. Y miren acá a la gente que tranquilamente ahorraba. Las tasas de interés pasivas son cuando yo voy a ahorrar. Miren, también estas fueron peores, estas llegaron a casi menos 70%. O sea, la persona que ponía 100 bolívares en un banco supuestamente para ganar plata, perdía 70 bolívares de los 100 que había puesto en un año. 70 bolívares de los 100 que había puesto en un año. Mire las distorsiones que llevan esas políticas de fijar precios para evitar que suba la inflación. Acá está el tipo de cambio exportador, acá está cómo lo subían para promover exportaciones, y acá está el importador, mire, tanto tiempo, cero, para que todo salga barato, las importaciones, sobre todo de alimentos, de cosas necesarias. Entonces, García, cuando ya se acercaba el próximo gobierno, prácticamente dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer más. Voy a tratar de vivir con lo que hay y todo esto que le estoy dejando ya será problema del otro gobierno. Ya será problema del otro. Y le arrimó todito el otro gobierno. ¿Y cómo recibió la economía el presidente Alberto Fujimori? Lo recibió con una tremenda hiperinflación, hemos visto. ¿Saben a cuánto llegaba cuando le dan el gobierno al presidente Fujimori? A 7.000% de inflación al año. Cuando a uno le preguntaban, en esa época había, no se llamaba sol, se llamaba INTI, nuestra moneda. Y a uno le preguntaban, ¿cuánto estás ganando? ¿Sabes cómo? Pero era ya normal para nosotros. ¿Sabes cuánto? Uno, ¿cómo contestaba? ¿Cuál es tu sueldo? Uno le decía, 50 INTI millón. O sea, ganábamos en millones de INTIs. Pero por supuesto que comprábamos así. Y lo recibió en una tremenda recesión. O sea, mientras García recibió así de Belaúnde inflación al alza y caída del PBI, lo mismo se repitió 5 años después, solo que muchísimo más agudizado. Ya teníamos hiperinflación y una tremenda recesión. Y además de eso, la economía estaba totalmente distorsionada, como les acabo de poner de ejemplo las tasas activas y pasivas de interés, totalmente distorsionada, tipo de cambio para el importador, pero todo no se imaginan ustedes el desbarajuste que había en la economía peruana. El precio de la gasolina, para no subir costos, estaba pero bajísimo, irreal. Baratísimo era comprar en esa época gasolina.
Y encima teníamos el terrorismo, que justamente a los finales de Alan García, como la pobreza se había hecho eso, comenzaron a crecer mucho el terrorismo. Así lo recibió el gobierno, el señor Fujimori. Acá tenemos algunas cifras, un déficit fiscal de 6%, una presión tributaria de 4%, las reservas, es decir, la cantidad de dólares estaba negativo ya, ni el tipo de cambio real totalmente irreal. Miren ustedes el paralelo, el exportador, en fin, las remuneraciones totalmente deprimidas. Miren, 100 era lo ideal, miren cómo estaban. O sea, se recibió la economía pues en un estado muy, muy, muy calamitoso. La gasolina, fíjense, de 84 octanos, su valor correcto debería ser 100 y estaba 7.7. Imagínense lo distorsionado y el subsidio que tenía que ponerle el gobierno al precio de la gasolina simplemente para que no suba y no me suba costos, no me suba la inflación. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Cómo se enfrentó esta situación tan difícil? ¿Cómo? Se propusieron como estrategia dos cosas. Primero, y en ese orden de importancia y de tiempo, primerito, una fase de estabilización se le llamó. ¿Qué cosa era? Es la estabilización, estabilizar la economía. Fundamentalmente matarle a la hiperinflación. Fundamentalmente matar a la hiperinflación. Segundo, reinsertar al Perú en los circuitos financieros internacionales, porque cuando el señor Alan García dijo, yo pago solo hasta el 10% de lo que exporto, no pago más, ¿qué creen que nos hizo todo el resto del mundo? Nos apartó. Éramos unas parias. Nadie nos prestaba, ni siquiera el Banco Mundial. Tercero, como los precios estaban totalmente distorsionados, tenías que ponerlos en su lugar, pues, si querías que la economía funcione bien. Y cuarto, detener, pues, la recesión y el desempleo. Mira el reto, ¿eh? Entonces se planteó primero una estrategia de estabilización. ¿Qué significaba estabilización? Estas cuatro cosas. Eliminar la hiperinflación, reinsertar al Perú en el mundo, en los circuitos financieros mundiales, restablecer la estructura de precios y detener el proceso recesivo y de desempleo. Eso significaba la estrategia de estabilizar la economía. Y cuando se estaba discutiendo, aparecieron dos posiciones. Gente que decía, a una hiperinflación le tienes que cortar la yugular, pero de un solo cogacho. Pero a la brevedad posible, ¡pac!, la tienes que matar. Eso se le llamó el tratamiento del shock. Pero había otra gente. ¿Saben lo que decía la otra gente? No, porque ese tratamiento de shock te va a hacer un costo social así. Vamos a hacer que el costo social sea asícito nomás, no así. Oiga, ¿y cómo usted va a lograr que el costo social sea chiquito? Con una estrategia gradualista. ¿Y qué significaba gradualista? Que la hiperinflación de 7.000% la baje a 6.500, a 6.000 en unos 2-3 años. Ese era el gradualismo. Los que estábamos ahí en ese momento dijimos, con gradualismo no llegamos ni a la esquina. La hiperinflación es un monstruo. No estoy hablando de una inflación de 10% al año. Te estoy hablando de una inflación de 7.000% al año. A esa le tienes que cortar la yugular. En un año, menos de un año, ¿qué año? En 2 meses lo tienes que acabar. Y se hizo el shock. Se hizo el shock. Se optó por el shock. ¿Y cómo se trató de estabilizar la economía? Lo primero, cerrar el déficit fiscal, porque como el gobierno gastaba 100 y ganaba 10, esos 90 se lo daba pues el Banco Central. Y acá quiero hacerles una reflexión. Después de esta experiencia, se cambió la Constitución y en la nueva Constitución que nos rige hasta ahora, el Banco Central es totalmente independiente del poder político. El político ya no manda en la maquinita del Banco Central.
ya no manda en la maquinita del Banco Central, para no volver a tener nunca más esto. Cuando el poder político manda en la maquinita del Banco Central, nos pasó esto, porque el presidente ordenaba, dame plata, y el otro le daba. Entonces, para acabar con la hiperinflación, lo primero que tenías que hacer es eliminar el déficit fiscal. Pero si no, no ibas ni a la esquina. Y eso iba a ser traumático. Segundo, eliminando el déficit fiscal, tenías que ponerle candado a la maquinita, porque si no le pondías candado a la maquinita íbamos a seguir con lo mismo. Y tercero, esto es muy importante, teníamos que revertir las expectativas inflacionarias de la gente, y eso la gente lo tenía acá. Si tú le ibas de a poquitos, bajando esa hiperinflación en años, la gente no te va a creer. La gente cree que hay cambio cuando ve cosas. Y teníamos que cambiar las expectativas inflacionarias de la gente con medidas concretas, con resultados concretos, que ellos dijeran, ajá, se está cambiando la realidad ahora sí. Esos fueron los componentes de la estrategia. Así se combatió o se trató de conseguir la estabilización, y en especial se combatió la hiperinflación. Y la segunda fase fue la liberalización. Una vez estabilizada la economía, teníamos que convertirla en una economía de mercado muy sólida, muy desarrollada, abierta al mundo. Se le llamó la fase de liberalización. ¿Qué cosa se buscaba ahí? Crear una economía de mercado eficiente, que no existía en el Perú, porque estaba fuertemente influenciada por el aparato estatal. Y segundo, insertar a la economía en los mercados mundiales, ser abierta al mundo. ¿Cómo se pensó conseguir eso? Haciendo profundas reformas estructurales. A ver, dirán ustedes, a ver, póngame un ejemplito para entender. Por ejemplo, teníamos como 30 niveles arancelarios y los aranceles iban hasta más de 100% más. Se redujeron a 3 en un principio y después a 2. Y el máximo arancel era 30 en un comienzo. Hoy día, ¿saben cuánto es el arancel efectivo promedio en el Perú de importación? 3%. 3. ¿Y acaso ha desaparecido la industria? Más bien ha crecido. Entonces, una serie de reformas estructurales. Privatización de empresas públicas, porque las empresas públicas, una nomás, ¿saben cuántos existían? 164 empresas públicas. El Estado tenía hasta cines. Y de las 164, 163 daban pérdida, que el Banco Central tenía que cubrir con maquinita. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Se las paso al sector privado para que sea manejada en forma eficiente. Eso se llamó la privatización de empresas públicas. Se facilitó la importación, se desmontó porque el presidente García, con la creencia de que para proteger al productor nacional tenías que hacerle difícil la importación de su competencia, había creado toda una maraña de restricciones. Se limpió esa maraña. Y finalmente, 3 y 4, aumentar también, se sacó una ley antimonopolio, por ejemplo, para aumentar la competencia en los mercados internos. Una economía de mercado funciona bien cuando es competitiva. Si no hay competencia, una economía de mercado no produce los resultados que de ella se esperan. Entonces se trató de crear la competencia en los mercados. Entre otras cosas, le pongo como ejemplo, se sacó una ley antimonopolio. Y 3 y 4 también te ayudaba a reducir la inflación, porque si tú bajas el precio de un producto importado, por ejemplo, yo hago zapatos en Venezuela y me bajan el precio del zapato importado, ¿me ponen presión o no me ponen presión a mí? Ya no puedo ponerme encima del precio del importado porque no me van a comprar. Entonces, cuando tú me bajas el precio del importado, me pones presión para no seguir subiendo, pues. Te ayudaba a controlar la inflación. Esta fue la estrategia que se siguió para enfrentar esa difícil situación. Estabilización, primero, y una vez estabilizada la economía, liberalización de la economía para construir una economía de mercado.
para poder crecer después. Y en la parte social se creó un programa que se llamó PES, Programa de Emergencia Social para ayudar a los que menos tenían. Porque no se puede descuidar. Hoy día ya en retrospectiva, quizás uno de los graves errores de esa época, de ese momento, fue no darle mucha importancia a esto. Cuando tú haces shock, tienes que crear una red de ayuda social muy firme, muy generosa. Temporal. Ahí se falló un poco. Hay que decirlo las cosas también. Acá están ya las medidas puntuales, se unificó el mercado cambiario. Nosotros teníamos mercado, o sea, tipo cambio para importaciones, tipo cambio para exportaciones, tipo cambio paralelo. Soltamos al mercado y solamente hubo un solo mercado, un solo valor del dólar, un solo precio del dólar. Acá están las medidas que no las voy a leer. Por ejemplo, tampoco se descuidó, a veces subieron los salarios 100% porque ante el... Miren lo que pasó. Cuando García le entrega al señor Fujimori el poder, la inflación trimestral estaba en 160%. Cuando el señor Fujimori en el tercer trimestre acá, julio, agosto, septiembre, toma las medidas de estabilización, el shock, miren a cuántos brinca la inflación, ve 800%. Pero eso es, señores, como cuando yo tengo una olla de presión y está cerrada, y vengo y hago esto, ve. ¿Qué pasa con la olla de presión? Ese es el 800%. ¿Sabes en un día, en 24 horas, sabes cuánto subió el precio de la gasolina? Que estaba acá, 34 veces en un día. Pero lo tenías que hacer. Miren, subió a 823 en el trimestre del choque. Y miren el siguiente trimestre nomás, porque este es julio, agosto, septiembre. Este es octubre, noviembre, diciembre. Miren la inflación del cuarto trimestre del mismo año, 43%, que es alta, pero ya no estamos pues hablando de inflaciones altísimas. Alguien me preguntó, ¿en cuánto tiempo liquidaron el asunto? Empezamos a liquidarlo en 3 meses. ¿Esa hiperinflación en 3 meses? Sí, esa hiperinflación en 3 meses se empezó a liquidar. Miren, estas son cifras oficiales. Después del shock, miren. La devaluación, obviamente, tremendas devaluaciones, y después mire cómo todo tiende a normalizarse. Todavía a niveles altos, pero a normalizarse, estás en ese camino. Mira, la presión tributaria comenzó a subir. Los gastos del gobierno comenzaron a bajar. Los tremendos déficits que estos tenían que ser financiados con emisión del Banco Central, la maquinita, mira cómo comenzaron a bajar. Entonces ya no había necesidad de tanta maquinita. Y en la parte externa, mira, el déficit externo comenzó también a disminuir. Es decir, la economía comienza a normalizarse. No es inmediata la normalización, pero le inicias la normalización. Acá hay una serie de indicadores también, que no lo voy a leer. Y acá está en gráfico. Acá es donde toman el shock. Esta es inflación. Mira la inflación. Todavía alta, pero mira la inflación. Después del shock. Y mira, ve, hasta el 93. A las grandes hiperinflaciones, como le digo, hay que entrar y cortarle la yugular. No podemos entrar de a poquitos. Eso suena bonito,
pero para mí son cantos de cisne que hay que rechazarlo. Las inflaciones altas, las megas inflaciones o las hiperinflaciones, hay que cortarles la yugular. Y mira los resultados. Acá se tomó el shock. Este fue el shock. ¿Ves? Este fue el shock, mira. ¡Pac! Y poco. Este fue el shock. ¿Ves? La inflación, ve cómo bajó. Bajó hasta niveles en el año 93 de 40%. Alto todavía para estándares actuales, pero estábamos hablando de 7.000, pues. Y mira con la producción. Acá se tomó el shock. En el corto plazo, ¡pop!, se desplomó más la producción. Pero fíjate, casi al comienzo, al término del 90, o sea, en diciembre del 90 y inicios del 91, mira la producción. O sea, ¿cuánto duró? Duró 2 trimestres cuando se toma el shock. Y miren, ve. Y rapidito, al comienzo del 91 ya la economía comenzó a crecer. A comienzos del 91, y esto se tomó en julio, agosto del 90, el shock. Y comienzo del 91 ya la economía comenzó a crecer. Y ustedes dirán, ¿y acá? Acá fue un error de política económica porque el ministro nuevo que había entrado hizo superávit fiscal, ajustó mucho el gasto y fue una de las razones por las que se provocó esto, pero luego la economía comenzó a retomar su crecimiento. Pero fíjense ustedes, ni 6 meses duró el impacto del shock sobre el crecimiento de la economía. En enero del siguiente año ya estaba creciendo la economía. Estas son cifras oficiales, ¿eh? Esta es realidad. Acá estamos, la inflación ya en un periodo mucho más largo hasta el año 99, miren, ve, desde que se toma el shock. Ahí está el PBI real, cómo creció. Y algunas reflexiones finales. La experiencia peruana ha demostrado a nivel mundial que es muy fácil comprar bienestar. Que es muy fácil comprar bienestar. Cuando un gobierno tiene dólares sobre todo para gastar, pueden tranquilamente, con esos dólares que tiene atrás, controlar precios, expandir emisión, dar poder de gasto a la gente, y con eso compro bienestar, pero compro bienestar un tiempo nomás. Y cuando compro ese tiempo, que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, ¿eh? Tranquilamente, cuando compro bienestar, por atrás va germinando unas distorsiones muy grandes, que después aparecen y tengo que remediar la situación. Y cuando tengo que remediar la situación, ahí vienen los costos. En el caso de nosotros, como he demostrado, por la inflación y por el crecimiento nos tomó 3, 6 meses, no más. Pero eso depende de cada país. En el caso de nosotros, por ejemplo, con ese tremendo shock, que por ejemplo la gasolina de la noche, porque fue así, de las 12 de la noche al día siguiente, 34 veces. La gente no salió a la calle. Ninguna central sindical hizo un paro. Fue un caso muy particular del Perú que no tiene por qué repetirse en otras situaciones, en otros países. Con nosotros no salió la gente a la calle a protestar. Mi explicación es dual. Primero, que cuando el señor Fujimori sube a la presidencia, subió con un respaldo pero inmenso. Lo veían al chinito que sale de abajo y llega arriba. Se identificaban con él. Y segundo, de que estábamos hasta acá. Ya lo último que queríamos es que vengan a arreglar esto. Estábamos hasta acá de hacer colas, estábamos hasta acá de desabastecimiento, estábamos hasta acá. Usted les voy a contar algo que de repente creen que es exageración. No.
Cuando uno preguntaba por un precio de algo, te decían, este es el precio de la mañana, porque en la tarde puede subir. Así vivíamos. Estábamos hasta acá. Entonces cualquier cosa que nos arreglara, lo aceptábamos. Por eso es que creo yo que no hubo malestar social en un comienzo, que la gente no salió a las calles a protestar. Pero eso no tiene por qué ser repetible en otras experiencias en otros países. Primera lección. ¿Se puede comprar bienestar? Sí, al comienzo, pero después lo tengo que pagar. Y puede ser muy, muy caro eso. Otra lección. A la economía no trates de engañarla, porque la economía siempre te va a vencer. Mire, un precio es como un espejo en el cual se refleja las escaseces relativas de los productos. Cuando yo controlo precios, es como si este precio le pusiera grasa. Ya no puede reflejar bien las escaseces relativas de los productos. Lo refleja distorsionado. Los precios siempre, los espejos siempre tienen que estar claritos, claritos. A los precios no le metas la mano, porque siempre te van a ganar. Porque vas a crear tales distorsiones que siempre después de un tiempo vas a tener que corregirlas. Segunda lección que uno saca del Perú. No le metas las manos a los precios, porque crea tales distorsiones que impiden el crecimiento y buen desenvolvimiento de la economía. Tercera consecuencia o implicancia. La maquinita del Banco Central tiene que ser ajena por completo al poder político. Ajena por completo al poder político. El político no debe mandar en la maquinita del Banco Central. No debe mandar. Gracias por su atención.